Mi tío me tiró por las escaleras cuando me negué a cederle el patrimonio de mi difunto padre. Mi tía se burló y dijo que me lo merecía. Se congelaron cuando llegaron los paramédicos con 2 alguaciles armados entregando una orden de incautación de activos de emergencia. El candelabro que mi papá colgó el año que cumplí 12 años se meció en su cadena durante casi 10 segundos completos, después de que caí en el descanso. Y todo en lo que pude pensar, mirando hacia arriba con el aire completamente sacado de mis pulmones, fue que siempre había tenido la intención de arreglar ese bamboleo y nunca llegó a hacerlo. Eran las 9:14 de la noche de un martes, 4 meses y 11 días después de que lo enterramos, y yo estaba tirada al pie de media escalera en su casa. Mi casa, técnicamente, ya que la escritura decía eso ahora, tratando de recordar cómo hacer que mis pulmones funcionaran de nuevo mientras mi tío se acomodaba la corbata, como si acabara de terminar de meter las bolsas del súper. Detrás de él, mi tía Linda estaba parada con los brazos cruzados, mirándome hacia abajo de la forma en que mirarías una mancha en una alfombra que no tienes ganas de tallar. Todavía no sabía que en 6 horas habría más agentes de la ley parados en esa sala de la que mi pueblo natal normalmente veía en un mes, o que ninguno de ellos estaría ahí por mí. Mi papá, Walter Kessler, tenía 61 años cuando su corazón simplemente se detuvo en su propia entrada, un jueves por la mañana de marzo, todavía sosteniendo una bolsa de semillas para pájaros que había estado cargando desde su camioneta. Nuestro vecino, Frank Delacroix, lo encontró a las 6:40 de la mañana mientras paseaba a su perro Biscuit, y llamó al 911 antes de llamarme a mí, cosa que nunca le he reprochado. Hizo las cuentas más rápido de lo que yo habría podido. Recibí la noticia de un número que no reconocía mientras me cepillaba los dientes, y recuerdo escupir la pasta de dientes en el lavabo y quedarme ahí parada, incapaz de hacer que la frase que decía la mujer por teléfono significara algo en absoluto. Papá había sido dueño de 3 pequeñas casas de alquiler en el lado este del pueblo durante casi 20 años. Las manejaba él mismo con un teléfono plegable y un archivero que olía permanentemente a WD-40, y de alguna forma lo hizo funcionar lo suficientemente bien como para pagarme la universidad comunitaria y todavía dejar algo atrás. 2 años antes de morir, había ido con un abogado e hizo que le redactaran un nuevo testamento nombrándome a mí como albacea, una decisión que no sorprendió a nadie que conociera a nuestra familia y enfureció exactamente a una persona que sí la conocía. Fue más o menos por esa misma época que su hermano mayor, mi tío Ray, dejó de venir al Día de Acción de Gracias. Nadie jamás explicó por qué. Papá solo dijo, Ray y yo tuvimos un desacuerdo sobre una propiedad, y cambió de tema de la forma en que cambiaba de tema sobre la mayoría de las cosas que de verdad le importaban. Yo tenía 29 años, trabajaba como asistente de terapia física en una clínica cerca de la Ruta 9, rentaba un departamento de una habitación que en realidad podía pagar con ese sueldo, y no me sentía, bajo ninguna circunstancia, calificada para ser la albacea de nada. Pero estaba en el testamento en blanco y negro, y el abogado de papá me lo explicó con la paciencia suficiente como para que creyera, durante unas 6 semanas, que podía manejarlo. Su taza todavía estaba en el escurridor la semana del funeral, una taza descarapelada de los Denver Broncos de una derrota en el Super Bowl que le rompió el corazón en 1998, y una lista del súper todavía colgaba del refrigerador con su letra en mayúsculas de bloque. Huevos, café, llamar a RRE, impuestos. No pude obligarme a tirar ninguna de las dos cosas. En su escritorio, escondida detrás de una pila de contratos de arrendamiento viejos, también encontré una pequeña libreta de espiral con fechas y cifras en dólares y las iniciales RK, escritas en una taquigrafía que no entendía, y no tuve el estómago para intentar descifrar. La puse de vuelta en el cajón y lo cerré. Me dije a mí misma que no era nada, probablemente alguna disputa vieja con un contratista, el tipo de cabo suelto que un hombre ata en su propia cabeza y nunca escribe apropiadamente. Esa resultaría ser la primera de muchas veces que me dije eso a mí misma. Tracy apareció 2 semanas después del funeral con una carpeta de piel bajo el brazo y una versión del consuelo que sonaba mucho a una propuesta de venta. Linda vino con él, acomodándose en una silla de la cocina como si le hubieran asignado un asiento en una mesa en la que había estado esperando años sentarse. Durante el primer mes, así fue como pasó. Ray hablando, Linda asintiendo, yo demasiado herida y demasiado cansada como para hacer algo más que escuchar y asentir de vuelta. Lo primero que se sintió mal no fue nada que Ray dijera directamente, fue que tan rápido cambió la historia en las reuniones familiares. Mi primo tío, el hijo de Ray y Linda, de 19 años y en casa de la Universidad Estatal por el verano, mencionó de pasada en la cena conmemorativa de mi tía Carol para papá que su papá estaba manejando las cosas del estado. Ahora, ya que es mucho para Nora, recuerdo poner mi tenedor abajo con mucho cuidado. Soy la albacea, Theo, dije. No son cosas que Ray esté manejando. Theo no discutió conmigo. Solo miró su plato y dijo, eso no es lo que escuché, con una voz que dejaba claro que tampoco le gustaba decirlo, y después se interesó mucho en sus ejotes. Me dije a mí misma que era un malentendido, algún lenguaje descuidado pasando de boca en boca en una familia que amaba chismear más de lo que amaba verificar hechos. Pasarían meses antes de que entendiera que Theo no había estado defendiendo
defendiendo a su padre esa noche. Me había estado advirtiendo en el único idioma que un chico de 19 años, atrapado entre dos padres, y la versión de los hechos de un desconocido, podía manejar. La tía Linda me acorraló junto a la mesa de postres esa misma noche. Su voz proyectada baja y dulce de la forma en que siempre significaba que algo desagradable venía envuelto en algo suave. «Sabes que tu papá estaría tan aliviado de que Ray esté dando un paso al frente», dijo, enderezando una pila de servilletas que no necesitaban enderezarse. «Los negocios nunca fueron lo tuyo, ¿verdad, cariño? Todo ese papeleo. Se come vivo a la gente que no está hecha para eso». Le dije que lo tenía bajo control. Me sonrió como si hubiera dicho algo tierno. Me dio unas palmaditas en el brazo 2 veces y flotó de vuelta hacia el ponche. Fui a casa esa noche y me senté en mi auto en el estacionamiento de mi edificio de departamentos durante 20 minutos antes de poder obligarme a entrar. Cosas pequeñas, seguía diciéndome a mí misma. El duelo hace que todos actúen extraño. El duelo hace que la gente diga cosas que no quiere decir y se aparezca en lugares donde no fue invitada y olvide, temporalmente, de quién es en realidad el nombre en el papeleo. Tenía 100 formas de justificarlo ese verano y usé cada una de ellas. El aislamiento se fue metiendo más despacio que las confrontaciones, lo cual de alguna forma lo hizo peor. Mi tía Carol dejó de responder mis mensajes dentro de una semana de esa cena. Después reapareció solo para reenviarme un mensaje de chat grupal que decía, textualmente, «Dejemos que Ray lo maneje y mantengamos la paz». Eso es lo que Walter habría querido. Me quedé con mi teléfono en el regazo durante mucho tiempo tratando de averiguar cuándo, exactamente, mantener la paz había llegado a significar dejar que el hombre que no le había hablado a mi padre en 2 años decidiera qué pasaba con su patrimonio. Nadie en ese chat me hizo una sola pregunta sobre lo que yo realmente quería. Nadie preguntó si estaba bien. Escribí 3 respuestas distintas y las borré todas. Después puse mi teléfono boca abajo en el mostrador y no volví a abrir ese chat grupal durante semanas. 3 semanas después, Ray trajo papeleo para transferir las 3 propiedades de renta a algo llamado Larkspur Holdings, LLC, más limpio para los impuestos, dijo, tocando la línea de la firma con un dedo como si estuviera señalando algo obvio que yo había pasado por alto descuidadamente. Tu papá y yo hablamos de hacer esto hace años. Conozco el código fiscal mejor que nadie en esta familia, Nora. Solo déjame manejar las partes con las que no quieres lidiar. Le dije que quería consultarlo con un abogado primero. Dijo que eso era inteligente. Muy responsable, y después me llamó 4 veces esa semana de todas formas. Cada llamada de alguna forma volviendo a la misma línea de firma al final de las mismas 4 páginas. El lunes siguiente estaba revisando los estados de cuenta bancarios de papá para conciliar los depósitos de renta, algo que había estado posponiendo durante semanas porque hacía que su muerte se sintiera muy administrativa, muy parecida al papeleo en vez del duelo. Cuando encontré un retiro de $4,800 de 2 meses antes de que muriera, la línea de memos solo decía cuota de gestión. No lo reconocí. No había factura adjunta a él en la carpeta. Ningún rubro correspondiente en ningún otro lugar de sus registros. Llamé a la contadora de papá, una mujer llamada Priya Anand, que había llevado sus libros durante 11 años, y le pregunté, sintiéndome levemente avergonzada, si sabía qué era eso. Hubo una larga pausa en la línea antes de que respondiera. Le marqué algo así a tu padre hace como 18 meses, dijo finalmente. Unos cuantos retiros que no coincidían con ninguna factura que tuviera archivada. Me dijo que ya lo sabía y me pidió que le siguiera la pista en silencio, pero que no presentara nada con el condado todavía. Dijo que lo estaba manejando él mismo. Su voz tenía un cuidado que no entendí en ese momento. El sonido de alguien eligiendo no decir un nombre en voz alta hasta que absolutamente tuviera que hacerlo. Mis manos temblaban para cuando colgué el teléfono. No del tipo dramático de temblor, solo un temblor fino y constante, que tuve que presionar plano contra el mostrador de la cocina para hacer que se detuviera. Me dije a mí misma que probablemente era una factura vieja de un contratista que papá simplemente había olvidado archivar. El tipo de cabos sueltos de contabilidad que pasan cuando alguien maneja 3 casas de renta solo, con nada más que un teléfono plegable y un archivero. No le llamé a Ray al respecto. Tampoco. Por primera vez desde el funeral, firmé nada de lo que me entregó. Manejé a ver a Priya en persona la semana siguiente de todas formas, sobre todo porque necesitaba mirar otra cara humana mientras hacía la pregunta que no había logrado hacer por teléfono. Su oficina estaba arriba de una tintorería, una habitación angosta llena de archivos grises etiquetados con una letra mucho más ordenada de lo que jamás fue la de mi padre. No estoy acusando a nadie de nada, le dije, lo cual no era del todo cierto ni siquiera mientras lo decía. Solo quiero entender el retiro. Priya se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio entre nosotros. Un pequeño gesto deliberado, como si se diera un segundo para decidir cuánto decir. Tu padre fue un hombre cuidadoso con el dinero toda su vida, hasta donde lo conocí, dijo finalmente. El hecho de que dejara algo sin resolver durante más de un año me dice que tampoco estaba seguro todavía, o que estaba seguro y no estaba listo para actuar al respecto. No sé cuál de las dos. Solo sé que me pidió que mantuviera los números en silencio, no ruidosos, y eso fue lo que hice. No fue una respuesta. Fue lo suficientemente cerca de serlo como para que manejara a casa con las 2 manos apretadas en el volante todo el camino. La respuesta
de Ray a mi silencio fue presentar una petición ante el Tribunal de Sucesiones, alegando influencia indebida. La afirmación en papel era que de alguna forma yo había presionado a mi padre moribundo, 2 años completos antes de su muerte real, para que reescribiera su testamento a mi favor mientras estaba supuestamente en capacidad disminuida. Mi padre había muerto de un evento cardíaco repentino sin ningún historial de deterioro cognitivo en absoluto, un hecho que estaba en sus propios registros médicos. No importó. La petición todavía tenía que ser respondida a contrarreloj con dinero que yo no tenía disponible. Contraté a una abogada de patrimonios llamada Miriam Ashford por recomendación de una compañera de trabajo, una mujer aguda y sin prisa con lentes de leer perpetuamente subidos entre su pelo canoso y una forma de mirar los documentos como si le hubieran hecho algo personalmente malo. Esto es una táctica dilatoria, me dijo con franqueza sobre el expediente extendido en su escritorio. Está diseñado para congelar el patrimonio y presionarte hacia un acuerdo privado y silencioso antes de que esto siquiera llegue a la atención real de un juez. No es poco común, desafortunadamente. Es, sin embargo, caro pelearlo apropiadamente. No estaba equivocada en ninguno de los dos puntos. Entre su anticipo y las cuotas de presentación, quemé la mayor parte de lo que tenía en ahorros en 6 semanas, defendiendo un testamento que mi propio padre había escrito deliberadamente con un abogado de su propia elección 2 años completos antes de morir. Un testamento cuya existencia Ray aparentemente había decidido no aceptar. La audiencia pasó un jueves por la mañana en un tribunal que olía a alfombra vieja y café dejado demasiado tiempo en el fuego. Me senté junto a Miriam con las manos presionadas planas contra mis muslos debajo de la mesa para que nadie viera que temblaban, observando al abogado de Ray, un hombre suave y sin prisa llamado Preston Dale, exponer la teoría de la influencia indebida como si estuviera leyendo un cuento para dormir que había contado 100 veces antes. Usó la palabra vulnerable 3 veces en 4 minutos, siempre sobre mi padre, nunca una sola vez sobre el hecho de que el hombre, supuestamente manipulado para reescribir su testamento, lo había hecho con su propio abogado, con su propia letra, 2 años completos antes de que nadie alegara que se había vuelto vulnerable a nada. La jueza Eleanor Preet leyó el lenguaje del testamento de vuelta a Dale con una voz tan plana que rozaba el desprecio. Su presentación alega que la influencia indebida ocurrió en la firma de un testamento a la que su cliente no asistió. Vuelta a Dale con una voz tan plana que rozaba el desprecio. Su presentación alega que la influencia indebida ocurrió en la firma de un testamento a la que su cliente no asistió, no estuvo presente y no ha proporcionado ninguna evidencia médica para respaldar, dijo, sin levantar la vista de la página frente a ella. No veo una base aquí más allá de un desacuerdo familiar disfrazado de reclamo legal. Petición denegada. Ray se quedó muy quieto durante todo eso, mandíbula tensa, manos entrelazadas sobre la mesa frente a él como un hombre posando para una foto de paciencia que no sentía. No me miró ni una vez de camino a la salida del tribunal. Debería haberse sentido como una victoria. Miriam me advirtió, juntando sus carpetas después, que en su mayoría no lo sería. La gente que presenta peticiones así rara vez se detiene porque un juez les dijo que no, dijo. Se reagrupan. Tenía razón. Resultó ser la ronda de apertura, no el final de nada. Después de que fallara la petición, Ray dejó de llamar a la casa y empezó a aparecerse en mi trabajo en su lugar. 2 veces en una semana estaba sentado en la sala de espera de la clínica cuando salía a llamar al siguiente paciente, carpeta en mano, diciéndole a la recepción que solo era familia, solo una palabra rápida. Mi supervisora me llevó aparte la segunda vez y me preguntó, no de forma poco amable, si todo estaba bien en casa. Dije que sí. Me estaba mintiendo sobre todo a mí misma. Más o menos por esa época, mi arrendador mencionó, casualmente, como si no fuera algo digno de mencionar, que una mujer que decía ser mi tía había llamado a la oficina de administración de propiedades preguntando si últimamente me había estado comportando estable, si había habido algún incidente del que debieran estar al tanto. No le había dado a Linda el número de mi arrendador. Todavía no sé cómo lo consiguió. Y he dejado de preguntarme. Unas noches después de eso, llegué a casa de un turno de cierre y encontré a Ray parado en el vestíbulo de mi edificio, platicando casualmente con otro inquilino sobre el clima, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Estaba por el área, dijo, cuando le pregunté qué hacía a 40 minutos de su propia casa a las 9 de la noche. Pensé que nos ahorraría a los dos una llamada telefónica. Le dije que necesitaba irse. Se fue, eventualmente, sin prisa, de la forma en que la gente se va de un lugar cuando quiere que entiendas que irse fue completamente su propia decisión, y no tuvo nada que ver con que se lo pidieras. Confronté a Ray al respecto en el porche de mi papá un domingo por la tarde, los dos parados bajo las mismas luces de cadena que papá había puesto para una fiesta del 4 de julio 3 veranos antes y nunca había quitado. Deja de aparecerte en
mi trabajo, le dije. Deja de llamar a mi arrendador. No voy a firmar nada hasta que entienda qué pasó realmente entre tú y papá hace 2 años. La cara de Ray hizo algo que nunca antes le había visto. Un endurecimiento alrededor de los ojos que no tenía nada de duelo en absoluto. No entiendes de negocios, Nora, dijo, tranquilo y parejo, lo cual de alguna forma aterrizó peor de lo que habría aterrizado gritando. Nunca lo has hecho. Tu padre te protegió de muchas cosas que ni siquiera sabes. Tendría cuidado en asumir que conoces todo el panorama aquí. Después sonrió, se acomodó la chaqueta y caminó de vuelta a su auto. Y me quedé parada en ese porche mucho tiempo después de que sus luces traseras desaparecieron, sintiendo que acababa de ser amenazada por alguien que se había asegurado absolutamente de que no hubiera ni una sola frase en ello que pudiera repetirle a un abogado. Theo estaba en el auto ese día también, en el asiento del copiloto, mirando fijamente su teléfono todo el tiempo que su padre me hablaba. Lo noté y no le di mucha importancia. Después descubriría exactamente qué había estado haciendo con ese teléfono. Volvió 6 días después de eso, un martes, sin llamar primero. Eran las 8:50 p.m. cuando la luz del porche capturó su auto entrando a la entrada. Sé la hora exacta porque la cámara del timbre Ring la marcó. Un detalle que importaría mucho más de lo que podría haber imaginado esa noche. Linda ya estaba en el asiento del copiloto cuando se estacionó. Casi no abro la puerta. Desearía, más que casi cualquier otra cosa de ese año entero, no haberlo hecho. Tenía el papeleo de Larkspur otra vez, ya llenado, solo necesitando mi firma al final de 4 páginas separadas. No voy a hacer esto esta noche, le dije, parada en la puerta, sin dar un paso atrás para dejarlo pasar. Entró de todas formas, de la forma en que lo hace la gente cuando ha dejado de creer que no les aplica a ellos. Linda lo siguió detrás con los brazos cruzados y la boca ya formada en la forma que mantendría durante los siguientes 20 minutos. Fírmalo, Nora. Su voz iba subiendo de una forma que nunca antes le había escuchado, siguiéndome hacia el vestíbulo mientras yo retrocedía hacia las escaleras sin decidirlo del todo. No tienes idea de lo que estás protegiendo al aferrarte a esto. Crees que le estás siendo leal. Estás siendo estúpida. Y te va a costar mucho más de lo que entiendes. Entonces explícamelo, dije. De verdad explícamelo en vez de aparecerte aquí a las 9 con una carpeta y un discurso. ¿Qué pasó entre tú y papá hace 2 años? ¿Qué es lo que crees que no entiendo? Por medio segundo, algo destelló en su cara que, en otra vida, podría haberse convertido en una respuesta real. Después Linda habló desde la puerta, cortante y rápida, cortándolo antes de que pudiera formarse. Ray, no tenemos tiempo para esto esta noche. Solo haz que lo firme. Y lo que fuera que casi había salido a la superficie en él, se volvió a cerrar como una puerta. Sal de mi casa. Me di la vuelta para subir las escaleras pensando, absurdamente, que poner un piso entre nosotros terminaría la conversación. No fue así. Subió detrás de mí de 2 en 2 escalones. Todavía hablando, y recuerdo el detalle específico y estúpido de notar que todavía traía puestos los zapatos, que ni siquiera se había molestado en limpiárselos en la puerta de la forma en que papá siempre hacía que todos hicieran. Su mano se cerró alrededor del frente de mi camisa en el segundo escalón desde arriba. No recuerdo haber decidido apartarme de él. Recuerdo la luz del porche a través de la ventana del descanso, y después no recuerdo mucho de nada hasta que estaba tirada al pie de las escaleras con el candelabro meciéndose sobre mí, y mis costillas gritando cada vez que trataba de tomar aire. La voz de Linda vino de algún lugar arriba de mí, plana y fría como el mosaico. No me mires así, dijo. Te lo has estado buscando durante meses, ¿sabes? Tal vez ahora finalmente aprendas algo de respeto. Ray ya estaba a 1 metro de distancia, apilando calmadamente su papeleo de vuelta en la carpeta, como un hombre limpiando después de un derrame menor en la alfombra de alguien más. Saqué mi teléfono de mi bolsillo con manos que no cooperaban y llamé al 911. No recuerdo qué le dije al operador. Recuerdo que su voz se mantuvo firme sin importar lo que dijera, y recuerdo desmayarme de nuevo antes de siquiera escuchar sirenas. Cuando desperté, había más voces en la casa de las que debería haber. Un paramédico estaba arrodillado sobre mí, revisando mis pupilas con una linterna, preguntándome mi nombre y la fecha en el tono cuidadoso y paciente que la gente usa para alguien que tal vez no responda correctamente. Una joven oficial de policía, Malia Fitzgerald, la primera en llegar a la escena. Me enteraría de su nombre después. Estaba parada cerca de la puerta hablando con Linda, y Linda le estaba diciendo, en un tono de preocupación maternal ensayada, que yo me había tropezado. Fue un accidente. Ha estado bajo tanto estrés desde que murió su padre. No ha estado durmiendo. Traté de decir que eso no era verdad. Salió como apenas más que un susurro. Y durante unos segundos, en mi propio vestíbulo, con mis costillas en llamas, observé a una desconocida uniformada asentir a una versión de mi propia vida que borraba exactamente lo que me había pasado. Fue entonces cuando empezó la segunda ola de ruido, pasos más pesados, un tipo diferente de autoridad moviéndose por la puerta principal. 2 personas con rompevientos azul marino entraron con US Marshal, escrito en la espalda en letras amarillas de bloque. El agente adjunto Colin Boss sostenía su propia carpeta. La otra, la agente adjunta Grace Okafor, ya estaba mirando directamente a mi tío, como si hubiera estado imaginando su cara durante un rato, y estuviera contenta de finalmente
finalmente poder ponerle nombre. Raymond Kessler. La voz de voz no se elevó en absoluto. No lo necesitaba. Tenemos una orden de incautación de activos de emergencia vinculada a una investigación federal activa sobre Larkspur Holdings LLC y cuentas asociadas. Leyó parte en voz alta, sin prisa, justo ahí en la sala de mi infancia. Frases como fraude electrónico y patrón de documentación de renta falsificada flotando junto a mí mientras un paramédico presionaba una mano plana contra mi hombro para mantenerme quieta. Ray intentó el mismo tono calmado y razonable que había usado conmigo durante 2 meses seguidos. Esto es claramente un malentendido, caballeros. Si tan solo me dejan explicar la estructura de él, no aterrizó en los alguaciles federales de la forma en que había aterrizado en una mujer de 29 años en duelo, con un archivero lleno de confusión y un padre a 4 meses bajo tierra. Linda se quedó muy quieta junto a la puerta, teléfono en mano, a medio marcar el número de algún abogado que jamás iba a llegar a tiempo para ayudar a ninguno de los dos. Pasé esa noche en la sala de emergencias con 3 costillas fisuradas, una contusión leve, y todo un equipo de desconocidos siendo más amables conmigo de lo que mi propia familia había logrado ser en semanas. El doctor Samuel Okoye, que había trabajado en esa sala de emergencias durante 11 años, me dijo con franqueza que el patrón de moretones a lo largo de mi clavícula y brazo superior era consistente con una lesión de agarre, no con una caída por un tramo de escaleras, y que lo iba a documentar exactamente de esa forma en mi expediente, sin importar lo que le hubiera dicho cualquiera de abajo al oficial que respondió, agregó, sin levantar del todo la vista de su portapapeles, en un tono que me dijo que ya había visto este guión en particular antes. Fue la primera vez en más de un mes que alguien con cualquier posición de autoridad simplemente me creyó sin hacerme discutir por ello primero. Me quedé ahí acostada bajo las luces fluorescentes escuchándolo dictarse las notas del expediente a sí mismo en voz alta, y algo en mi pecho se aflojó levemente por primera vez desde que la luz del porche había cruzado la ventana del descanso. No alivio, exactamente, solo la extraña y pequeña comodidad de no ser ya la única que sabía lo que realmente había pasado en esa casa. El detective Owen Baptiste, 14 años en la unidad de crímenes financieros del condado, pasó por mi habitación del hospital a la mañana siguiente con el nombre de Priya Anand, ya escrito en la parte superior de su libreta. Resultó que la investigación de fraude electrónico sobre Larkspur Holdings no había empezado conmigo en absoluto. Había empezado 18 meses antes, en silencio, después de que Priya le marcara por primera vez las discrepancias a mi padre, y mi padre, en vez de confrontar directamente a su propio hermano, había ido con los investigadores él mismo. Había pasado los últimos meses de su vida sentado sobre evidencia, dejando que un caso federal se construyera lentamente alrededor de un hermano en el que ya no confiaba, sin nunca decirme por qué los dos realmente habían dejado de hablarse. Le conté al detective Baptiste sobre la libreta de espiral en el escritorio de papá, la de las fechas y cifras en dólares, y las iniciales RK, la que había encontrado 8 meses antes. Había puesto de vuelta en el cajón, y me había dicho a mí misma que no era nada. Manejó hasta la casa él mismo esa misma tarde para recolectarla, la registró como evidencia con un formulario de cadena de custodia que me hizo firmar, y me llamó esa noche para decirme que las fechas coincidían casi exactamente con las discrepancias que Priya ya había marcado por separado, la propia letra de mi padre, corroborando un caso que técnicamente había empezado antes de que yo siquiera supiera que existía uno. Había estado sentada sobre una pieza de él durante la mayor parte de un año, sin entender lo que tenía en las manos. El alcance siguió expandiéndose después de eso, más rápido de lo que podía seguir el ritmo. La revisión forense completa de Priya, cruzada contra los registros financieros de los alguaciles, mostró que Larkspur Holdings había sido usada para canalizar ingresos de renta de propiedades sobre las que Ray no tenía ningún reclamo legal, incluyendo 2 de las 3 casas de mi padre, hacia cuentas personales, usando facturas por trabajo de mantenimiento que nunca se había realizado y una lista de renta para una 4ª unidad que no existía físicamente. Dentro de una semana, 6 quejas más salieron a la luz, extendiéndose casi 15 años atrás. Una prima del lado de mi madre que había confiado en Ray para manejar una pequeña herencia después de su divorcio, y había tranquilamente descartado el saldo faltante como su propio mal cálculo. Una antigua clienta anciana de su vieja firma de bienes raíces que había estado demasiado avergonzada como para reportarlo alguna vez. Un socio de negocios de una sola vez que había llegado a un acuerdo fuera de la corte años antes, en vez de pelearle en público y arrastrar su propio nombre por eso. Cada una, por su cuenta, había decidido en algún momento que no valía la pena la pelea. Apiladas juntas en el expediente del caso del detective Baptiste, dejaron de verse como 6 malas decisiones separadas y empezaron a verse como exactamente lo que eran. Mi padre no había sido la primera persona a la que Ray le había hecho esto. Solo había sido el primero con suficiente documentación y suficiente terquedad como para hacer que algo se sostuviera. La boutique de Linda, una pequeña tienda de consignación llamada Linden. Mi padre no había sido la primera persona a la que Ray le había hecho esto. Solo había sido el primero con suficiente documentación y suficiente terquedad como para hacer que algo se sostuviera. La boutique de Linda, una pequeña tienda de consignación llamada Linda
Linden & Co., resultó tener su propio hilo corriendo directo a través del caso, un patrón de compras de inventario infladas que el equipo de Prilla marcó como un canal probable para lavar una porción de los ingresos de renta desviados. Cuando los alguaciles congelaron la cuenta del negocio junto con todo lo demás que Ray tocaba, algo en Linda finalmente se rompió. Se contactó con la oficina del fiscal de los Estados Unidos a través de su propio abogado 4 días después del arresto y dio una declaración completa implicando a Ray a cambio de un cargo reducido y un acuerdo de cooperación. La misma calma ensayada y cuidadosa que había usado con mi arrendador y con la oficial Fitzgerald en mi propio vestíbulo, ahora apuntada en la dirección opuesta contra el hombre al que había apuntado con ella durante 20 años. No lo está haciendo porque de repente le creció una conciencia, me dijo Miriam por teléfono cuando llegó la noticia. Lo está haciendo porque la alternativa es perder su negocio y posiblemente su libertad junto con la de él. No confundas la autopreservación con el remordimiento. No lo hice. Todavía no lo hago. Pero noté, leyendo el resumen de la declaración de Linda después, que nunca negó lo que me había dicho en ese descanso. Solo dejó de decírselo a nadie nuevo. Theo vino a verme al hospital el segundo día, sentado rígidamente en la silla junto a la ventana, sin poder mirarme del todo directamente. Grabé parte de eso, dijo finalmente, dando vuelta a su teléfono una vez en sus manos, como si se hubiera vuelto más pesado desde que lo tomó esa mañana. No la noche que pasó, antes. Un par de las llamadas cuando papá me tenía en el auto y te puso en altavoz sin preguntar. Algo de lo que dijo sobre ti en la casa después. No sabía qué hacer con eso. Pensé que nadie le iba a creer a las grabaciones de teléfono de un chico de 19 años sobre su propio papá. Le entregó el teléfono al detective Baptiste esa misma tarde. Sin dudarlo, una vez que decidió, fueron las grabaciones de Theo, más que casi cualquier otra cosa en el expediente del caso, las que establecieron un patrón documentado de intimidación creciente que se extendía 3 meses completos. La pieza que convirtió una muy mala noche de martes en un caso que un jurado podía seguir desde el principio. No tenías que hacer eso, le dije. Se encogió de hombros, todavía sin mirarme del todo a los ojos. Sí, en realidad sí tenía que hacerlo. El fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Félix Duarte, que terminó liderando la fiscalía, me dijo durante nuestra primera reunión que los cargos de fraude electrónico solos, 14 cargos vinculados a las facturas falsificadas y la lista de renta ficticia, cargaban suficiente peso por sí solos, que el cargo de agresión casi se leía como secundario en papel, aunque fuera la única cosa que finalmente había forzado todo a la luz. Ray fue procesado tanto en los cargos federales de fraude como en un cargo estatal de agresión grave, detenido bajo una fianza de $75,000 con condiciones que prohibían cualquier contacto conmigo o con Theo. La restitución a través de las 7 víctimas conocidas, una vez que se terminó la contabilidad completa, llegó a poco más de $1.1 millones. El patrimonio de mi padre, notablemente, fue el único que Ray nunca había logrado tocar. Intentó en la lectura de cargos el mismo tono que había usado conmigo en el porche bajo las luces de cadena ese domingo. Razonable, herido, un hombre siendo enormemente malinterpretado por gente que simplemente no entendía las complejidades de los negocios. Aterrizó en la jueza más o menos tan bien como había aterrizado en Voss y Okafor, parados en mi vestíbulo 3 semanas antes. Me senté en la segunda reunión con la oficina de Félix Duarte, porque quería explicarme cómo se vería realmente la restitución, víctima por víctima, antes de que llegara a la prensa. En algún lugar en medio de la lista, mi mente se enganchó en un nombre que medio reconocía, una mujer anciana llamada Dolores Vance, una antigua clienta de la vieja firma de bienes raíces de Ray, que aparentemente le había confiado un modesto fondo de retiro una década antes de que yo siquiera tuviera edad para saber quién era él. Ella misma me llamó la semana después de la lectura de cargos. Un número que no reconocía, su voz delgada pero firme del otro lado. Leí sobre el caso en el periódico, dijo. Solo quería agradecerle a quien finalmente lo hizo responder por ello. Dejé de esperar que alguien lo hiciera. No supe qué decir a eso, así que solo le dije que me alegraba, y lo decía más en serio de lo que la frase dejaba ver. La cooperación de Linda la mantuvo fuera de la custodia federal, pero no le compró mucha familia a la que volver a casa. Theo se mudó a un dormitorio temprano para el semestre de otoño en vez de volver a la casa en Larkwood Drive, y la última vez que hablamos por teléfono, me dijo que todavía no estaba listo para hablar con ninguno de sus padres y que no tenía ninguna prisa por estarlo. Sigo pensando en todos los días de acción de gracias en los que no estuviste. Dijo. Solía pensar que eras tú la que había hecho algo mal. Nadie nunca se molestó en explicar lo diferente. Le dije que no me debía una disculpa por creer lo que le habían dicho toda su vida. Dijo que se la iba a dar de todas formas. El juicio de Ray todavía está a meses de distancia. Mis costillas sanaron levemente torcidas, de una forma que significa que ahora siento el borde de una escalera diferente a como solía sentirlo. Un pequeño respingo permanente por el que he dejado de disculparme. Los cheques de renta todavía llegan cada mes con mi nombre impreso en ellos, exactamente de
de la forma en que mi padre lo arregló 2 años completos antes de que nadie más en la familia entendiera por qué lo había hecho, o qué es lo que ya había empezado a construir en silencio a su alrededor. Manejé pasando por Linden & Co. la semana pasada. Las ventanas están cubiertas con papel ahora. Una orden judicial pegada en el lugar del letrero de venta que solía estar en el aparador principal. Pensé en Linda parada sobre mí en ese descanso diciéndome que me lo había buscado, sabiendo incluso entonces de quién sería el nombre que terminaría en el papeleo al final del año. No estaba equivocada en que alguien en esa casa se lo tenía buscado. Solo estaba parada en el lado equivocado de las escaleras para ver quién.